Determina f' de x y f' de 3 para la función dada. Tenemos f de x igual a 3x el coseno hiperbólico inverso de x dividido por 2 menos e raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 4. Primero escribe la función dada en forma de 3x coseno hiperbólico inverso de media x. Y luego menos el cantidad x al cuadrado menos 4 la potencia de la mitad. Recuerda que tenemos que convertir los radicales en exponentes racionales para determinar las derivadas. Y ahora, para encontrar la derivada, necesitamos para aplicar la regla de producto a este primer producto. Y luego la regla de la cadena para la segunda parte. Lo que indica que f' de x es igual a este primer producto. Supongamos que 3x son la primera función, a la que denominaremos f. Y la función coseno hiperbólico inversa sea igual a g para la segunda función. Por lo tanto, f' de x es igual a 3x veces la derivada con respecto a x. Y luego el índice de hiperbólico inverso coseno de medio x. Más la segunda función del coseno hiperbólico inverso de medio x multiplicado por la derivada de la primera función, que es la derivada con respecto a x de 3x. Y luego tenemos menos la derivada con respecto a x de la cantidad x al cuadrado menos 4 elevado a la mitad. Y luego diferenciamos aquí, aquí y aquí, y luego simplificamos. Para diferenciar el coseno hiperbólico inverso de la mitad de x, aplicamos la derivada del valor mostrado aquí. Pero voy a aplicar la fórmula de la derivada en forma de 1 dividido por la raíz cuadrada del quaner para usar el cuadrado menos una vez el primo. Así que tenemos 3x veces. Para diferenciar la función de coseno hiperbólico inversa, observa que u es igual a la mitad de x. Y, por lo tanto, u' es igual a la mitad. La derivada es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad u al cuadrado menos 1, donde u es la mitad de x. El cuadrado de la mitad de x es un cuarto de x al cuadrado. Tenemos menos 1, y luego multiplicado por u', que es la mitad. Más el coseno hiperbólico inverso de medio x multiplicado por la derivada de 3x, que es 3. Calcula el signo menos para diferenciar la cantidad x al cuadrado menos 4 elevado a la mitad. U es la base de x al cuadrado menos 4, lo que indica u' es igual a 2x. La derivada es igual a la mitad de la cantidad x al cuadrado menos 4 elevado a la mitad menos 1, que es menos la mitad, multiplicado por u', que es 2x. Ahora vamos a empezar a simplificar. Empecemos por centrarnos en la raíz cuadrada de la cantidad un cuarto x al cuadrado menos 1 por 2. Porque el cuadrado de 4 es igual a 2. Podemos mover estos dos por debajo de la raíz cuadrada, y se convierte en un factor de 4. De nuevo, 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad, un cuarto x al cuadrado menos 1 es igual a la raíz cuadrada de 4 veces la cantidad de un cuarto x al cuadrado menos 1. Que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Así que sigamos adelante y escribamos este primer producto como 3. X dividido por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 4. Más 3 coseno hiperbólico inverso de medio x. Y si este último producto 2 dividido por 2 simplifica el 1, si quieres. Usa una x positiva, entonces podemos escribir esto como menos x dividido por la cantidad x al cuadrado menos 4 elevado a la mitad positiva, que es equivalente a la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 4. Y ahora, con cuidado, podemos combinar estas dos fracciones porque tienen un denominador común. Y restamos las fracciones restando los numeradores y el denominador permanece igual. Y el denominador indica que f' de x es igual a restar las dos fracciones porque 3x menos x son 2x. Tenemos 2x divididas por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado menos 4, y luego más 3 veces coseno hiperbólico inverso de medio x. Ahora que tenemos f' de x.
Podemos determinar f' de 3 sustituyendo x por 3. En x es 3, para esta primera fracción tenemos 6 dividido por la raíz cuadrada de. La raíz cuadrada de 3 es 9, 9 menos 4 es 5, lo que nos da una raíz cuadrada de 5, y luego más 3 veces el coseno hiperbólico inverso de medio por 3 o 3 veces. Este es el valor exacto de la función derivada, y ahora vamos a evaluarlo tanto en la calculadora gráfica T84 como en la Desmos. Usando primero el T84, ingresamos 6 dividido por la segunda x al cuadrado para la raíz cuadrada de 5. Flecha derecha más 3 para la función de coseno hiperbólico inverso. Usaremos el catálogo pulsando el segundo cero y, a continuación, iremos a la C pulsando la C verde, que es el botón del programa. Y ahora nos desplazamos hacia abajo hasta el coseno hiperbólico inverso. Hyperbolic cosine. Que está aquí, presionamos Enter 3 dividido por 2 paréntesis cerrados. Y Enter. Con 4 decimales, tenemos 5,5706. Eso también es evaluar esto en el Desmos. Calculadora gráfica. Para hacer esto, ingresamos 6 dividido por la raíz cuadrada de 5, flecha derecha más 3. Simplemente podemos escribir a la inversa función de coseno hiperbólico, flecha derecha, 3 dividido por 2, flecha derecha, paréntesis cerrado, Enter. Y luego podemos ver que obtenemos el mismo resultado, aproximadamente 5,5706. Espero que te haya resultado útil.